Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Este es un video de la serie de videos que estoy subiendo acerca de las noticias médicas sobre actualidades médicas, actualidades de las guías. En este video en específico voy a hablar sobre el manejo de la presión arterial en pacientes hospitalizados y qué tan agresivos debemos de ser para el manejo de la presión arterial en este tipo de pacientes. Si bien se ha venido acumulando diversas evidencias en los últimos años acerca del manejo en los pacientes hipertensos en hospitalización y que puede llegar a ser innecesario o incluso dañino, sigue siendo una práctica común en los hospitales. En los pisos, sobre todo de medicina interna o de cirugía general, intentamos mantener cifras de presión arterial en valores normales, 120/80, 110/70, y tratar de llevar a todos los pacientes y encajarlos en ese tratamiento. Sin embargo, pues hay varios estudios que hablan sobre lo contrario y que puede ser perjudicial. Por ejemplo, este es un estudio de corte que se publicó en la revista JAMA en diciembre del 2020, en donde se llevó a cabo en 22.834 pacientes en 10 hospitales. Se encontró que por lo menos el 78% de estos pacientes tienen una presión arterial elevada. Y a la mayoría de los pacientes se les dio tratamiento antihipertensivo de manera oral. A los pacientes a los que más se les dio tratamiento antihipertensivo, sobre todo fueron aquellos pacientes que tienen mayor factores de riesgo cardiovascular, como los adultos mayores y los pacientes de raza negra. Y al comparar el resultado con los controles a los que no se les dio tratamiento vía oral, se encontró que aquellos pacientes que recibían tratamiento experimentaban mayor lesión renal aguda y lesión miocárdica, por lo que no se recomienda, o los autores concluyen que la intensificación en la terapia sin signos de daño a órgano blanco se asoció con peores resultados. Este es otro estudio, es un estudio retrospectivo en donde tiene un número mucho más importante de pacientes, 224.265 hospitalizaciones en unidades no de cuidados intensivos. El 9% desarrollaron hipertensión grave, es decir, son 20.383 pacientes, de los cuales 5% recibieron tratamiento IV y el 79% no recibieron tratamiento dentro de las 3 horas posteriores a la elevación severa. Los pacientes que recibieron tratamiento antihipertensivo intravenoso tenían más posibilidades de desarrollar lesión miocárdica, 5.9 versus los que no recibieron tratamiento, 3.6%, con un Heart Radio de 1.6. En este estudio en específico no se encontró que los pacientes que recibieron tratamiento antihipertensivo desarrollaran lesión renal o muerte, pero sí una mayor lesión cardíaca. En el estudio que les voy a comentar, este estudio se llevó a cabo en 60,000 pacientes, es un estudio retrospectivo en el US Veteran Affairs, en aquellos pacientes de mayores o iguales a 65 años de edad, hospitalizados por condiciones que no tenían nada que ver con condición cardíaca. Los investigadores analizaron el efecto del tratamiento antihipertensivo con presiones arteriales elevadas, es decir, que tuvieran igual o 2 episodios de presión arterial sistólica por arriba de 140 milímetros de mercurio dentro de las primeras 48 horas de su hospitalización. El tratamiento intensivo se definió como más de una dosis intravenosa u oral de medicamento antihipertensivo que el paciente previamente no tomaba antes de la hospitalización. Estos fueron los resultados del estudio. En análisis ajustados ampliamente por factores de confusión, el tratamiento intensivo ocurrió en el 21% de los pacientes y se asoció significativamente con riesgos excesivos para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, aquellos pacientes a los que se inició tratamiento antihipertensivo tenían mayor probabilidad de terminar en la unidad de terapia intensiva, con un odds ratio de 1.2. De tener mayor lesión renal aguda, con un OR de 1.43, episodios de hipotensión con presión arterial sistólica por debajo de 100, con un OR de 1.22, elevación del BNP con un OR de 1.81 y elevación de la troponina con un OR de 1.2. Y los riesgos más altos fueron aquellos pacientes que recibieron tratamiento antihipertensivo de manera intravenosa. Este es el estudio que les estoy comentando, ahí está en el JAMA, se publicó el 1 de julio del 2023, es un estudio bastante reciente, desafortunadamente no se encuentra abierto al público, hay que pagar para el estudio, pero les dejo la bibliografía por si le quieren echar una leidita. La conclusión de los autores fue la siguiente. Los hallazgos del estudio indicaron que entre los pacientes adultos mayores con presión arterial elevada, el tratamiento antihipertensivo farmacológico intensivo se asoció con mayores riesgos de eventos adversos. Los hallazgos no apoyan el tratamiento de la presión arterial elevada en pacientes hospitalizados sin evidencia de que tengan daño a órgano blanco. Aquellos pacientes que tienen elevación de la presión arterial con evidencia de daño a órgano blanco, sí es otro rollo. A esos tipos de pacientes sí hay que empezar un tratamiento muy específico.
y que se necesiten probablemente mayores estudios aleatorizados para definir cuáles son las metas de la presión arterial en pacientes hospitalizados. Como conclusión, pues bueno, este estudio importante retrospectivo se suma pues a toda la evidencia que hemos estado viendo o encontrando en el transcurso de los últimos años sobre el tratamiento intensivo de la hipertensión en pacientes hospitalizados sin signo de daño en órganos blancos puede tener pues efectos perjudiciales. Y debido a que muy probablemente no tengamos estudios a corto plazo aleatorizados, pues lo primero que tenemos que hacer en aquellos pacientes que tienen una presión arterial elevada durante su hospitalización es tratar de controlar las causas que pueden llegar a generar esto. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor, si el paciente tiene náuseas, si no tiene retención urinaria, tenemos que tratar esos problemas que están provocando esta elevación transitoria de la presión arterial, más que empezar un tratamiento antihipertensivo vía oral y mucho menos un tratamiento intravenoso. Y sobre todo en aquellos pacientes, y tenemos que ser muy juiciosos en el uso de los medicamentos antihipertensivos, sobre todo si el paciente está asintomático, porque es común que nuestras compañeras o las licenciadas de enfermería acudan con nosotros, preguntan, doctor, ¿qué le voy a dar al paciente? Le encontré presión elevada de tanto, ¿no? De 140/90, de 150/90. Tenemos que ser muy juiciosos y revisar al paciente, ver las condiciones, ver si hay alguna causa secundaria que le esté generando esa elevación de la presión arterial antes de decidir iniciar algún tipo de antihipertensivo y sobre todo un antihipertensivo intravenoso. Bueno, eso sería todo. Es un video muy rápido sobre este artículo que me pareció bastante interesante, que les vuelvo a repetir, se une a toda la evidencia que ya tenemos para el uso juicioso de los medicamentos antihipertensivos en los pacientes hospitalizados, sobre todo en aquellos que no tenemos evidencia de daño a órgano blanco y sobre todo en aquellos que están asintomáticos. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Que tengan bonito día. Hasta luego.